Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde resolveremos y explicaremos la actividad número 10 de la experiencia 7 de aprendizaje en Aprendo en Casa. Esta es parte del curso de Ciencias Sociales y tiene como título Tomamos decisiones como consumidoras y consumidores responsables para el bienestar familiar. Vamos a comenzar. En esta actividad vamos a tomar decisiones para el consumo responsable y así contribuir a las soluciones creativas para mejorar el bienestar familiar. Al principio de la pandemia se vio este tipo de imágenes para demostrar que sí, así es, vivimos en una sociedad consumista. Consumista es la persona que quiere adquirir más cosas que en muchas ocasiones no son necesarias. La publicidad por radio y televisión y redes sociales nos ofrecen productos de todo tipo todo el tiempo y eso también contribuye al consumismo. Por eso, haz estas preguntas junto con tu familia. ¿Qué acciones realizamos antes de hacer compras? ¿Verificamos la calidad de los productos comprados? ¿Alguna vez hemos reclamado cuando el producto no es lo que decía? ¿Pedimos comprobante de pago? ¿Haces esto con tu familia? Y queremos llegar a estas dos preguntas. ¿Realmente necesitamos todos esos productos que ofrecen? ¿Qué impactos en la salud, el ambiente y la economía se están generando? Justamente vamos a hablar de eso en esta actividad, así que vamos a comenzar. Leemos sobre el consumismo. Nos habrá ocurrido que cuando vamos al mercado a comprar productos que requerimos para cuidar la salud como mascarillas, alcohol, etc., de repente nos ofrecen otros productos que muchas veces no necesitamos, pero que por ser curiosos o bonitos terminamos comprando y al llegar a casa no le damos uso. ¿Por qué ocurre eso? Para comprender esta situación leemos el texto correspondiente a la fuente A, el consumismo. Bueno, vamos a ver el texto. La palabra consumismo se refiere al consumo excesivo de bienes y servicios. ¿Qué incentiva el consumismo? ¿Qué incentiva a las personas a consumir de más? Primero, la publicidad, que en algunas ocasiones consigue convencer al público de que un gasto es necesario. Después, la predisposición, es decir, la predisposición de usar productos por breve tiempo y luego desecharlos cuando pueden ser reutilizados o reciclados. Es decir, te predispones a hacer algo cuando no es el momento. Entonces, al final, compras algo que desechas cuando puede ser reutilizado. La baja calidad de algunos productos, que implica un periodo de vida corto, pero que atraen por su bajo costo, aunque a la larga salen más caros y son más dañinos para el ambiente. La cultura y la presión social. Por ejemplo, la presión social con respecto a los iPhone, por ejemplo. ¿Qué pasa con la presión social? Bueno, por ejemplo, tus amigos están comprando los últimos iPhone, los últimos celulares. No, y tú también te tienes que comprar uno. Entonces, la presión social ejerce en ti. Y eso a veces te insta a comprar cosas que no son necesarias en ese momento. Simplemente porque todos los demás lo hacen, tú también lo quieres hacer. Y a veces eso también es un factor del consumismo. Existe consumismo cuando un producto se utiliza una sola vez o un pequeño número de veces respecto a uno similar que podría durar mucho más. Antes de conocer que existía ese producto, podíamos vivir perfectamente sin él. No teníamos necesidad de obtenerlo. Pero cuando la publicidad nos los presentó, nos generó la necesidad de adquirirlo. Sin darnos cuenta, nuestra conciencia fue manipulada por la publicidad y las modas, y acabamos comprándolo. En ese sentido, debemos tratar de incorporar a nuestra vida diaria las cuatro R principales: reducir los objetos de consumo, reutilizar a los que ya se han usado, reciclar los productos dándoles otra finalidad y finalmente rechazar lo que la publicidad impulsa a consumir. Luego de haber realizado esta lectura en diálogo con nuestra familia, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos incentivan al consumismo? Bueno, lo vimos al principio del texto, ¿verdad? Incluso lo explicamos con imágenes y ejemplos, así que ahí se encuentra la respuesta. Son 4 factores. La siguiente es una pregunta más personal. ¿Cuáles influyen más en tu familia o comunidad? ¿Por qué? Por ejemplo, yo he visto que en mi comunidad influyen más esos tipos de productos que son más baratos, pero tienen en sí un espacio de vida corto, ¿no? O sea, en sí, las personas les atraen su bajo costo, pero no les va a durar mucho tiempo. Pero las personas lo compran justamente porque tienen un costo más accesible.
Entonces, ¿cuál influye más en tu familia? ¿En tu familia influye la publicidad, tal vez? ¿O influye tal vez la presión social? Tú ya responderás. ¿Qué acciones podemos proponer a nuestra familia para evitar el consumismo? ¿Qué acciones podrías darle a tu familia? Por ejemplo, siempre con mi familia pensamos en no predisponerse. Es decir, pensar antes de comprar algo y si en verdad lo necesitamos, ¿no? ¿Qué acciones puede tomar tu familia para así evitar? Tal vez ya no hacerle caso a la publicidad que vemos todo el tiempo. Así que tú ya pondrás ahí acciones de acuerdo a lo que hemos visto. Ahora sí, tomemos en cuenta que las consumidoras y consumidores son los agentes económicos que adquieren bienes o servicios para satisfacer sus necesidades. Es decir, nosotros somos los consumidores que vamos a adquirir bienes o servicios para así satisfacer nuestras necesidades, ya sean de salud, para la alimentación. Entonces, la consumidora o el consumidor debe evaluar los beneficios de escoger una cosa y dejar otra, lo que hemos estado viendo. Ok, entonces ahora sí nos informamos sobre los derechos de la consumidora y el consumidor responsable. La situación por la que estamos pasando ha incrementado la oferta y demanda de diversos productos para el cuidado de nuestra salud. Imagina que has adquirido alguno de ellos y en su uso te das cuenta de que no es como te lo ofrecieron. Por ejemplo, hace poco compré unas mascarillas en color negro y estas me vinieron súper delgadas. Entonces no tenían el nivel de protección que se requería. Y esto no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas que han recibido cosas que ellos no pidieron o no deseaban o no eran lo que esperaban. Entonces, frente a esta situación, ¿tendremos algunos derechos como consumidoras y consumidores? Para conocer al respecto, observemos el video Los derechos del consumidor. Fui a almorzar con mi abuelita. La encontré muy contenta porque había comprado una espátula y una sartén antiadherente en oferta. Y para estrenarlas, se ofreció preparar un rico pollo con papas. Pero cuando estaba cocinando, la espátula empezó a derretirse. Mi abuela se puso muy molesta porque se sintió engañada. Le dije que debía reclamar, porque ella como consumidora tiene derechos que debe hacer respetar. Por eso, el tema de hoy es Derechos del consumidor. Los consumidores tenemos muchos derechos. Uno de ellos es el derecho a recibir productos y servicios idóneos. Es decir, lo que compramos debe corresponder con lo que nos ofrecen o que cumpla las funciones para el que ha sido elaborado. Por ejemplo, nadie esperaría que una espátula para freír se derrita en la sartén. También tenemos derecho a recibir del proveedor información oportuna, suficiente, veraz y accesible para decidir si compramos o no un producto o servicio. El Indecopi promueve la protección de estos derechos y que los proveedores cumplan con sus obligaciones. Siempre debemos informarnos antes de realizar cualquier compra y estar atentos para que el producto cumpla con lo que esperas. Por ejemplo, si compro un televisor, debe funcionar adecuadamente. Si me ofrecieron entregarme un producto delivery sin cobrarme el envío, esto debe cumplirse. Si en la publicidad me ofrecieron un producto con un descuento del 50%, deben cobrarme exactamente ese monto. Si me ofrecieron un paquete turístico que incluye visitas guiadas a sitios históricos y alimentación, eso es lo que efectivamente debo recibir. Además, debemos tener en cuenta que es importante guardar los comprobantes de pago, etiquetas, empaques y cualquier documento relacionado a la compra para poder reclamar en caso surja algún problema. Cuando consideremos que nuestros derechos no han sido respetados, podemos reclamar directamente con el proveedor o a través del libro de reclamaciones. Recuerda, los consumidores que conocen sus derechos los hacen respetar, toman mejores decisiones de compra y están empoderados. Para más información, visita nuestra página web www.yalosabes.p. Todo lo que necesitas saber sobre tus derechos como consumidor, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana.
El Perú primero. Bueno, ok, observamos el video y ahora antes de ir con las preguntas del video vamos a leer esto que nos dice que como consumidora o consumidor también tenemos responsabilidades. Sí, podemos exigir nuestros derechos, pero también tenemos que siempre al adquirir algo evaluar la calidad del producto o servicio que quieres adquirir y solicitar un comprobante de pago siempre. El comprobante de pago es el único documento que garantiza que tú eres la propietaria o propietario del dicho bien. Así que es importante. Ok, después ya de recordar esto, vamos a responder. Ahora teniendo en cuenta la información del video, respondemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer los derechos del consumidor? Si tú conoces tus derechos, ¿qué vas a hacer cada vez que te entreguen algo que tú no pediste o que no era lo que esperabas? Entonces ya sabrás qué hacer, ¿verdad? Entonces si conocemos los derechos del consumidor, cada vez que recibamos algo que no pedimos o el servicio no sea el que esperábamos, sabremos qué hacer, ¿no? Y tú puedes agregar ahí cómo es que esto beneficiará a tu familia, tanto en el aspecto económico como también en su salud mental. Entonces ahora dice, pone en práctica tu creatividad y graba un eslogan sobre los derechos del consumidor en audio o video. Un eslogan es una frase y no tiene que ser tan larga. Por ejemplo, las frases muy conocidas, por ejemplo, la de Red Bull. Red Bull te da alas, por ejemplo. Entonces es chiquita, ¿no? No es muy larga porque tiene que ser algo que atraiga. Entonces, en este caso, por ejemplo, un eslogan, te voy a dar un eslogan súper simple. Tus derechos merecen ser respetados, por ejemplo. Pero sé que tú tienes una creatividad más extensa, así que te pueden ocurrir otros eslogan incluso más llamativos, ¿no? Pero este es un ejemplo pequeñito. Además no tiene que ser, como hemos visto ahí en el ejemplo de Red Bull, no tiene que ser tan complicado, no tiene que ser cortito nada más, ¿no? Ok, entonces ahora sí pasemos a la siguiente parte que dice, es bueno saber nuestros derechos como consumidoras y consumidores, pero también es importante que al adquirir productos para nuestra alimentación, salud, limpieza y otras actividades, tengamos criterios para tomar decisiones en una compra responsable que permita cuidar nuestra salud, el ambiente y la economía. Entonces, antes de comprar un producto tienes que pensar en estas cosas que vamos a leer ahorita. Son los criterios para un consumo responsable. ¿En qué tienes que pensar antes de adquirir algo? Primero, la utilidad. Es decir, es el grado en que el producto y o servicio satisface tus especificaciones y consigue los objetivos o expectativas pedidas para el consumidor o cliente. Es decir, te haces la pregunta, ¿el producto o servicio me será útil? ¿Me es útil? Entonces, utilidad. De ahí, confiabilidad. Es el grado en que se puede esperar que un producto o servicio lleve a cabo sus funciones esperadas con la precisión requerida. La pregunta asociada a este criterio es, ¿lo hace de forma fiable todo el tiempo? ¿Puedes confiar en el producto? Por ejemplo, los productos que están relacionados con nuestra salud tenemos que tener en cuenta este punto antes de comprarlos, la confiabilidad. Es decir, son en verdad productos en los que vamos a confiar nuestra salud, así que ahí hay que tener en cuenta eso. De ahí la eficiencia. El producto y o servicio utiliza todos sus recursos satisfactoriamente para llevar a cabo el propósito requerido. La pregunta asociada a este criterio sería, ¿logré alcanzar mi propósito con este producto y o servicio? ¿La mascarilla logró cuidarme totalmente? Reusabilidad. Indica si el producto y o servicio puede volver a utilizarse para el mismo u otro propósito. Este factor tiene la siguiente pregunta asociada. ¿Podré reusar o convertirlo? Hay muchas cosas que las personas compran para darle un solo uso y la verdad es que eso no está muy correcto. Es por eso que utilizar cosas que se pueden reusar es mucho mejor, ¿no? Entonces, hazte siempre esa pregunta. Por ejemplo, antes de comprar bolsas plásticas o antes de comprar Tecnopor, puedes hacerte esa pregunta. Portabilidad es el esfuerzo requerido para transportar el producto y o servicio inicialmente asignado. Este factor tiene una pregunta asociada. ¿Podré llevarlo a cualquier lugar?
Pregúntate si la cosa que vas a comprar vas a poder llevarlo, va a ser fácil de llevar a todos lados. También, facilidad de mantenimiento. Es el esfuerzo requerido para localizar y arreglar un problema con el producto y o servicio. La pregunta asociada a este criterio sería: ¿puedo arreglar el producto fácilmente o me va a tomar mucho tiempo? Facilidad de operación. Es el esfuerzo requerido para utilizar el producto y o servicio. Este factor tiene una pregunta asociada: ¿necesito leer completamente el manual? Ok, y por último nos dice, además de lo señalado, además de estos criterios, es importante también preguntarse por la sostenibilidad ambiental, es decir, las repercusiones ambientales, así como por la justicia social y el respeto a los derechos de las personas participantes en el proceso de producción, transporte y comercialización, es decir, la sostenibilidad social. Por ejemplo, como te había mencionado antes, las bolsas de plástico, las cañitas, los platos y vasos descartables. Sí, son más baratos, nos sacan de apuros, pero en verdad los vamos a necesitar, los vamos a requerir por bastante tiempo. Es difícil ir cambiando tal vez nuestras costumbres, pero vamos a hacer una gran ayuda a nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora sí nos dice, a partir de la lectura conversamos con nuestros familiares y realizamos lo siguiente. ¿Cómo considerar los criterios para un consumo responsable puede contribuir al bienestar familiar? Ok, ¿cómo considerar estos criterios que vimos antes, los que tenemos aquí, va a ayudar a tu familia? En primer lugar, ¿qué van a ahorrar? Antes de comprar, y si no compran un producto, ¿qué van a ahorrar? Y además, hemos hablado de un aspecto fundamental que es el medio ambiente, así es. Así que, 2 puntos importantes. Vas a ahorrar dinero y vas a ayudar al planeta. Piensa acerca de eso con tus padres. Elegimos productos para el cuidado de nuestra salud y señalamos los criterios para su elección. Puedes considerar el siguiente cuadro para organizar tu respuesta. Entonces, vamos a elegir productos para el cuidado de nuestra salud. Ok, por ejemplo, bloqueador solar. Criterios para adquirirlo. Vamos a guiarnos de este cuadrito que teníamos antes. Ahí tenemos diferentes criterios. Para el bloqueador solar, ¿qué debemos considerar? Primero, la utilidad, ¿verdad? ¿Me va a ser útil en verdad este bloqueador solar? Confiabilidad es algo importantísimo. ¿Me va a proteger? ¿Es confiable? Tal vez es de bajo costo, pero ¿en verdad me va a proteger? Eficiencia. ¿Va a cumplir con su propósito? Y portabilidad. Por ejemplo, el envase en donde te lo den. ¿Voy a poder llevarlo en todos lados? Entonces, eso hay que considerar. Y ahora, otro ejemplo. Mascarilla. Importantísimo, la utilidad. La confiabilidad. ¿Por qué? Porque la mascarilla es ahorita lo que nos está protegiendo más. Así que confiabilidad y eficiencia. Y así, solamente tienes que pensar en esos criterios y ponerlos ahí. Otros ejemplos pueden ser el cepillo de dientes, desodorante, el alcohol medicinal, las toallas higiénicas. Entonces, lo único que tienes que hacer es pensar en qué criterios debemos pensar antes de adquirir los productos. Y ahí te dejo algunos ejemplos. Muy bien, ahora sí, vayamos a la última parte que nos dice elaboramos nuestros argumentos. Ahora respondemos con argumentos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante tomar decisiones para evitar el consumismo? Hemos hablado bastante acerca de eso, ¿no? ¿Qué pasa si simplemente tú no piensas antes de comprar y simplemente lo ves, te gustó y ya está? Vas a comprar sin medirte. ¿Y a quién vas a dañar? Así es, ¿no? Entonces tú tienes la respuesta. Es importante tomar decisiones para así no comprar cosas desmedidamente causando daños al medio ambiente. Así que piensa en eso también. ¿Y cómo ayuda a hacer valer nuestros derechos de consumidoras y consumidores al bienestar familiar? Si tú conoces tus derechos y reclamas por ellos, ¿cómo se va a beneficiar tu familia? ¿Cómo se sentirá tu familia? ¿Y qué ahorrarán? Así que ahí está la respuesta. Piensa en eso y ahí está la respuesta. Y eso ha sido todo por la actividad, chicos. No se olviden de hacer los criterios de evaluación aquí y nos vemos en otro video.
Bye.